del Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: que la paz esté con ustedes. Mientras decía esto les mostró las manos y su costado. Sus discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: que la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a quienes ustedes se los perdonen, y serán retenidos a quienes ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: que la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos dentro de la primera semana de Pascua. Se suele llamar la octava, porque son 8 días. Del domingo pasado, día de la resurrección, a este domingo, incluyendo el domingo, son 8 días. Es una costumbre muy antigua, ya que el día pasa tan rápido, cuando hay que hacer un festejo importante, de no dedicarle un día. Ya les he comentado, por ejemplo, en las bodas de Caná, que duraban 7, 8, 10 días, las fiestas de matrimonio. Y bueno, es una buena costumbre antigua que ha desaparecido. Hoy las fiestas duran un ratito nomás y cada uno a lo suyo, a trabajar. Bueno, en las fiestas religiosas está la octava de Navidad, la octava de Pascua, o sea, 8 días como si fuese uno solo. O sea, estiramos ese día y lo transformamos en una semana, como si fuese un solo día. Bueno, es muy importante porque Jesús, fíjense, acá está, vamos a ambientarlo un poquito, está en la primera semana y su trato con los apóstoles. Jesús resucita un día domingo. Los judíos lo llamaban el primer día de la semana. Acá hay un dato importante. Primer día de semana, ¿por qué los judíos tenían 7 días? 6 días de trabajo y no descanso. Recordando el relato de la creación. ¿Se acuerdan? El primer día, lean en Génesis, Dios creó esto. Comenzó la segunda parte de la creación, cerró el día, segundo día. El 6º día hizo al hombre. Primer día de la semana, recuerda el primer día de la creación. ¿Por qué resucita Jesús el primer día de la semana? No es casualidad. No es que resucitó y después se fijó en el almanaque. Significa empiezo de nuevo. Lo mío es una nueva creación de todo el universo.
Con la resurrección de Cristo, con el triunfo de Cristo, empieza no solamente, por así decir, la recreación del corazón humano, de la vida humana, hasta del cuerpo, porque la resurrección es fruto de la futura resurrección nuestra, es fruto de la resurrección de Cristo, y hasta cósmico, el universo va a ser restaurado gracias a la resurrección de Cristo. Pero a mí es un tema largo. Primer día de la semana nos está indicando ese día en que Dios creó todo y Dios recreó todo, porque lo habíamos echado a perder. Y hoy se llama domingo, primer día de la semana, cambió de nombre. Es el único día de la semana que tiene nombre propio. Y es un nombre cristiano. En francés, salvo en inglés o en alemán, en todas las lenguas, en portugués, en francés, en italiano, en rumano, en castellano, y en todas las lenguas eslavas, ruso, polaco, bielorruso, etcétera, ucranio, la palabra hace referencia a Jesús. O sea, marcó tanto esto en la antigüedad que la gente sola le cambió el nombre y lo llamaban el Día del Señor. De ahí nace domingo, Dies Domini, Día del Señor. Bien, el primer día de la semana los discípulos estaban todavía con miedo por temor a los judíos encerrados. Ese primer día, ese domingo, pasaron cosas, muchas cosas. Fue un domingo inesperado. Hay 5 apariciones de Jesús que cuenta la Escritura, aparte de la obvia de la Virgen. En primer lugar a María Magdalena. Después al grupo de mujeres que iban con María Magdalena. A alguna hora que no sabemos se le apareció a Pedro. Después se le apareció, la que cuenta ahora San Juan, a los discípulos reunidos sin Tomás. Y obviamente ya no está Judas, se ahorcó. Y la última, a los discípulos de Maús, que iban escapándose y Jesús los manda de vuelta. Hay 5 apariciones el primer domingo. Bueno, acá narra San Juan ¿dónde estaba él? Los discípulos se encontraban con la puerta cerrada, está hablando él también, él estaba ahí, y todavía estaban muertos de miedo. Llegó Jesús, dice, atravesó las paredes, fíjense que lo dice 2 veces, y saluda de una manera que no había saludado nunca. Dice el shalom de los judíos, o salam de los árabes, significa esto, la paz esté con ustedes. No es la paz común, no es la paz de las Naciones Unidas, de un decreto presidencial o un acuerdo entre pueblos, naciones, familias o con el juzgado de familia. Acá se refiere a una paz que solamente Cristo da. Mi paz le había dicho en la última cena el jueves, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la del mundo. O sea, la mía es cualitativamente diferente. Y ahora empieza, los apóstoles no sabían, muchas cosas que no sabían a qué se refería. Van entendiendo de a poco. Y ahora los saluda de una manera que les tiene que haber llamado la atención. Dice que estaban alegres y ya, no sé qué impresión habrán tenido. Estaban consternados, dice. Mientras decía esto, dice, le tuvo que decir 2 veces. Le dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Y acá Jesús, fíjense, hay 2 párrafos que son importantísimos. San Juan, recuerdan, escribe su evangelio, más o menos 40 o 50 años después que San Mateo, San Marcos y San Lucas. ¿Y esto qué importancia tiene? Que San Juan ha leído y leído los otros 3 evangelios y no repite cosas, ya están escritas. Él pone cosas que no están escritas, ¿no? Y San Juan lo escribe como en el año 100 al evangelio, vivió mucho, el único que sobrevivió al martirio. Dice esto, como mi Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Es importantísima esta frase, porque fíjense, los envío a ustedes, le dice a los apóstoles. O sea, hace una comparación, una analogía, un paralelo de cómo Dios Padre envió a su Hijo. Enviar significa la encarnación.
así yo los envío a ustedes. O sea, hay como una continuidad. Lo que se inició en Dios y lo que continúa en ustedes. Le está diciendo a los apóstoles, le está diciendo a la iglesia, y le está diciendo especialmente a la jerarquía de la iglesia, obispos, sacerdotes. Es muy importante esta introducción. O sea, ustedes van a ser mis continuadores. Al decirles esto, sopló sobre ellos. Y acá Jesús instituye, crea, inventa, o como quieran llamarlo, lo que llamamos el sacramento de la penitencia, o de la confesión, o del perdón de los pecados. Sopló sobre ellos, es un gesto muy significativo. El soplo, el aire nace de adentro, como diciendo, de adentro mío, o sea, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Este gesto significa algo muy profundo. Reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a quienes ustedes les perdonen. Y les serán retenidos a quienes ustedes se los retengan, o sea, no se los perdonen. O sea, les doy yo la potestad de perdonar. Acá instituye el sacramento de la confesión o penitencia. Pero observen una cosa. Es muy importante situarse en el momento. Si ustedes hubieran estado, nosotros hubiéramos estado en el lugar de los apóstoles, ¿qué sentimiento, qué pasaría por dentro nuestro? Uno lo lee muy en frío esto. Fíjense, es la primera aparición de Jesús a ellos, la primera aparición, la primera vez que se ven después del Jueves Santo, la última cena, o mejor dicho, cuando lo toman preso a Jesús. Los apóstoles, ¿cómo están? Contentos por un lado, porque, bueno, ese día, por María Magdalena, por Pedro y Juan, que son los únicos dos que van a la tumba, van dos, y son 11 apóstoles, van dos nomás, los demás siguen encerrados. Salió María Magdalena y las mujeres, ellos se quedaron. O sea, se han portado muy mal. Desde que lo toman preso a Cristo, dice que desaparecieron todos. El único que más o menos se portó bien fue San Juan, que encaró y lo acompañó hasta la cruz, y San Pedro, que lo acompañó a medias, porque no está en la cruz San Pedro, está San Juan nomás. ¿En qué momento desapareció Pedro? Hizo un intento, ¿se acuerdan?, de entrar al recinto donde lo estaban juzgando y lo tenían preso a Jesús. San Juan lo hizo entrar, y ahí es donde San Pedro lo niega. Le dio tanta vergüenza que se fue. O sea, lo acompañó, no digo hasta mitad del camino, un trecho. Quedó San Juan nomás. Entonces, los que quedan, los apóstoles que están llenos de alegría por la resurrección de Jesús, pero tienen que haber estado muy mal, con una vergüenza, una tristeza, no sé de qué, de haberle fallado muy mal a Jesús. Nunca lo habían hecho así, Se han peleado entre ellos, habían envidias, Jesús les ha tenido que aclarar cosas, les ha tenido una paciencia enorme, lo que sea, pero digamos cositas más chiquitas. Ahora le fallaron mal. Uno de sus compañeros lo traicionó, lo vendió, ya se enteraron de todo. Los tocó muy cerca ellos, era uno de los nuestros, amigotes. Estuvieron juntos 3 años. No es que no pasó nada. Es mucho lo de Judas para ellos. Y San Pedro, el Viernes Santo, ya desde el jueves desaparecen todos y el viernes San Pedro lo niega. O sea, están todos, me parece, sumamente consternados, avergonzados, y se encuentran con una sorpresa. O sea, le han fallado a Jesús y Jesús responde al revés de lo previsible. Jesús les da una dignidad, pero mucho más alta que la del emperador romano. Como mi Padre me envió, yo los envío. O sea, ahora ustedes van a ser representantes de Dios. Como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes. Hay una continuidad del Padre a Jesús y de Jesús a los 12 apóstoles, o sea, a la iglesia, o sea, a los obispos y los sacerdotes. Primera cuestión, los eleva una dignidad como diciendo a nosotros, que acabamos de fallarte. Al final hicimos la peor de todas y no fue un acto. Fueron 3 días o 2 días y medio de portarnos mal. Ni siquiera como María Magdalena tuvieron el coraje de reparar. Cuando uno hace una macana, cuando uno se porta mal,
Lo mejor es hacer una cosa buena, no hacer otra mala. María Magdalena, que era la más inocente de todas, fue al sepulcro, encaró y le fue todo bien. Y los apóstoles se quedaron encerrados y siguen encerrados. Tenían miedo. Y Jesús no solamente les da una dignidad, como mi Padre me envió, yo los envío. Fíjense lo que significa eso. Reciban el Espíritu Santo. O sea, reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados serán perdonados. ¿Qué significa esto? Si ustedes van a ejercer el ministerio del perdón, no es porque sean santos. Es el momento en que queda más claro para la vida de los apóstoles lo no sé cómo decir, lo pecador que eran. Cuando era claro, no solamente para Jesús, sino para ellos. Ellos se han dado cuenta ahora de las miles de imperfecciones y de la debilidad, fragilidad, pecado. Y sin embargo es cuando Cristo le da una potestad misteriosa. En ese momento, con esa conciencia los apóstoles, ustedes van a perdonar los pecados a todo el mundo. Nosotros, pensarán, ¿qué habrá pasado por dentro de ellos? Pero Jesús sabe quiénes somos y qué es lo que hicimos y lo mal que nos portamos, no pasamos las pruebas. Fíjense, acá hay una especie de paradoja. Cuanto más están tocando el piso, el suelo, se arrastran por el polvo, es cuando Jesús les da la dignidad más alta. En realidad se las dio en la última cena. Hagan lo que yo hice. El poder de celebrar la misa. Y ahora de perdonar los pecados. Pero suena más grotesco. Nosotros perdonar los pecados. Después de lo que hicimos. Para que quede claro, esto no son casualidades. Para que quede claro que si perdonan no es porque sean santos. No es porque hayan sido todos una maravilla. Mucho mejor se portó María Magdalena. 1000 veces. O en todo caso San Juan. Le hubiera dado a San Juan nomás. Si dependiera de la santidad del sujeto. No, porque yo les doy el Espíritu Santo, en nombre mío y en nombre del Espíritu Santo, sean con la potestad, facultad, autoridad de Dios, ustedes van a perdonar. Y que quede bien claro, y creo que les quedó bien claro toda la vida, y a todos los sacerdotes nos queda claro, y a la iglesia le queda claro, que si el sacerdote puede decir yo te absuelvo, no es porque seamos mejores, como muchos dicen mejores, porque me voy a confesar, si yo me confieso con Dios, que el cura puede ser peor que yo, y no sé, todos esos argumentos no valen nada, no valen nada. Miren los apóstoles, yo creo que lo hizo a propósito Jesús, para que quede bien claro, ustedes perdonan porque es el Espíritu Santo, o mi presencia viva que queda en ustedes, continuada a través de la historia en los sacerdotes. Y otro detalle, fíjense que el tema de la paz es un tema central después que resucita y aparece Cristo. Ya lo había anunciado en la última cena. Yo voy a dar una paz que no da el mundo. Voy a dar una paz en el corazón, que viene de adentro hacia afuera, que es espiritual, que es profunda. No es la paz exterior de un acuerdo entre personas, entre familias, entre naciones, en un pueblo, en una nación, en orden internacional. Es otra cosa esto. Y acá saluda así. Y instituye el sacramento. Por eso se llama el sacramento de la misericordia o el sacramento de la paz. Se lo suele llamar sacramento de la confesión porque debemos confesar nuestras faltas. Sacramento de la penitencia porque con una pequeña penitencia reparamos nuestras faltas. Los sacramentos tienen muchos nombres, pero también sacramento de la paz y sacramento de la misericordia. Como diciendo, la intranquilidad, la tristeza más grande que hay es la de andar mal con Dios. No andar con problemas de salud, problemas económicos, problemas con parientes, con problemas con los demás, de trabajo, etc. Hay muchos problemas en la vida, hay que resolverlos. Pero el problema más serio, más profundo, es el problema que podemos tener con Dios, de haberle fallado. Obviamente Cristo, no sé cómo ni cuándo, arregló cuentas con San Pedro y los apóstoles. Fíjense que con San Pedro ya se le apareció solo, ya arreglaron las cuentas. Digamos, le habrá perdonado los pecados a Pedro y a los apóstoles también.
Pero yo les doy esta potestad por otra razón, porque quiero que mi obra continúe. Está vinculado al sacramento de la paz y a la persona de Jesús. Y esto vale para los 7 sacramentos. Fíjense, son 7 nada más. Y los 7 son acciones de Jesús. Porque como mi Padre me envió, sí los envío yo a ustedes. Yo los envío a ustedes en mi nombre. Como diciendo, yo continúo mi acción, después voy a desaparecer. Subí al cielo. Voy a continuar mi acción a través en todo el mundo, me voy a extender mi acción, me voy a multiplicar, puedo tratar personalmente con cada uno a través de los sacramentos. Por eso cuando se bautiza, enseguida vamos a bautizar acá, es Cristo quien bautiza a través del sacerdote. Podría haber dicho las mismas palabras, como mi Padre me envió, yo los envío a ustedes, bauticen. Y lo dijo casi textualmente, así se despide, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y enseñen lo que he enseñado y bauticen, dice. Fueron las últimas palabras de Cristo. Casi son todas iguales cuando instituye los sacramentos. Hagan lo que yo he hecho, el sacramento del sacerdocio. Fíjense entonces, los 7 sacramentos que empiezan por el bautismo y terminan por la unción de los enfermos, o esa última comunión que se llama viático, es como si Jesús dijera, yo los acompaño, los voy a acompañar invisiblemente hasta el fin del mundo, pero acá la obra la hago yo, que quede claro que lo hago yo, no interesa el ministro, el instrumento, el ministro es el instrumento. El sacerdote que bautiza, que perdona, que celebra la misa es un instrumento, pero son obras mías, que quede claro eso. Y queda muy claro en la Escritura, en los Evangelios. Y lo tuvo muy claro la Iglesia desde el primer día. Fíjense la paradoja. Jesús se queda. Cada sacramento de los 7 es Jesús mismo. La misa es Jesús mismo el que está acá, celebrando o apareciendo. En la persona del sacerdote y en el pan y el vino. En 2 lugares está. En el perdón de los pecados, lo mismo. El sacerdote es un instrumento. Es Cristo quien perdona. Anoche tuve un casamiento. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. No soy yo el que los caso. Es Dios quien los une. En el bautismo vayan y bauticen, dice Cristo. Está Cristo en los 7 sacramentos. Y está Cristo de una manera personal. Porque el bautismo es para cada uno de los chicos. Es como si Jesús tratara con cada uno. Y así en los 7 sacramentos. Pero siempre hemos dicho que hay un sacramento que causa espanto, miedo, temor, vergüenza, no sé qué, o todo junto. Y la gente le escapa, que es la confesión, por distintas razones, por ignorancia, por no sé qué. Y es Jesús mismo. No hay que escaparle a Jesús, no hay que tenerle miedo, ni vergüenza, ni nada. O cosa, como decimos acá en Mendoza, me da cosa. O no sabemos cómo encarar, no sabemos qué decirlo. Bueno, por cada uno pasan cosas distintas. Pero bueno, es Jesús el que está ahí. Sea el cura que sea, el que confiese, el que celebre. Pero si hay un sacramento que nos espanta, es justamente el de la penitencia. Ahora hay 2, el del matrimonio. Ahora, antes estaba primero en el ranking en la penitencia, ahora espanta más el matrimonio. Bueno, anoche tuve el gusto de casar y en la otra capilla también otro hermoso matrimonio. Bueno, pero fíjense, piénsenlo bien, pensémoslo bien. ¿Qué es un sacramento? ¿Qué es un sacramento? Es Jesús tratando personalmente conmigo. Si yo dijera, ¿dónde encuentro a Cristo en la tierra hoy? Año 2018, la respuesta para un cristiano es clarísima, en los sacramentos. En la iglesia sí, pero la iglesia tiene muchas cosas, tiene muchas riquezas, tesoros, bienes que le dejó. Los 7 sacramentos. ¿Para qué puso los sacerdotes? ¿Para qué instituyó el sacramento del orden, los sacerdotes? Para que administraran los sacramentos. Somos ante todo ministros. Como mi Padre envió, yo los envío. Entonces los sacramentos, pensemos en el bautismo, no es un certificado. Un certificado para ser padrino,
No es un rito obligatorio que hay que hacerlo porque si no, que el nene llora y después no sé cuánto. No, es una acción, un contacto, el primer contacto personal con Jesús. Hace 2000 años que vivió, pero está siempre vivo, ahora invisible nomás, pero vivo y presente, igual que lo estuvo antes. Piénsenlo así, a los 7 sacramentos. Y vamos a tomar o valorar las cosas de otra manera. San Pablo decía para que valoremos, o la oración que decía, para valoremos el bautismo que nos regeneró y la sangre que nos ha limpiado. Esto es justamente entonces la grandeza o el tesoro de la Iglesia. Entonces pensémonos bien cómo tenemos que valorarlo nosotros y cómo tenemos que acercarnos a los sacramentos como quien va a ver a Jesús. Hacemos ahora nuestra profesión. Creo en un solo Dios.